a este podcast. En el episodio de hoy hablaremos acerca de una unión muy interesante, la razón y el sentimiento. Hablaremos de inteligencia emocional. Yo soy Flavia González, médico residente en psiquiatría y neurología, y si te interesa, quédate conmigo. Pienso, luego soy. No puede querer decir sino pienso, luego soy pensante. Ese ser del soy que deriva de pienso no es más que un conocer. Ese ser es conocimiento, mas no vida. Y lo primitivo no es que pienso, sino que vivo. Porque también viven los que no piensan. Aunque ese vivir no sea un vivir verdadero. Qué contradicciones, Dios mío, cuando queremos casar la vida y la razón. Empiezo citando a uno de mis autores favoritos, a Unamuno, para introducir un poco el tema de la inteligencia emocional. Creo que muchos y muchas de nosotras pensamos que la razón y el corazón, el sentir, es algo que debe ir separado, que no puede darse la mano y que o bien una debe elegir seguir a uno de ellos o al otro. Y la inteligencia emocional tiene mucho que ver con este diálogo interno, con este manejo del sentir, de ese impulso que todos tenemos. La inteligencia emocional creo que es una capacidad que ahora mismo está en falta. Es una capacidad que hemos desaprendido y que se nos ha alentado, desgraciadamente, desde la política, a vivir desde el sentir y no desde el razonar. Y con esto no quiero para nada decir que haya que negar sus emociones o sus sentimientos para llegar a conseguir algo, pero muchas de las acciones y muchos de los logros que el ser humano ha conseguido realizar es precisamente por esta capacidad de gobierno de la razón sobre la emoción, por esta capacidad de redirigir al fin y al cabo nuestra conducta en base a nuestros valores y no en base a un mero sentimiento, impulso, emoción. Bien, en concreto, la inteligencia emocional quizá no tenga mucho que ver con el sentimiento, sino más bien con la emoción. Las emociones son algo muy primitivo, en realidad. Es algo que acompaña al ser humano desde un comienzo y que nos ha permitido sobrevivir. A veces sobrereaccionar o sobreactuar para de esa forma mantenernos protegidos, a salvo y superar ciertos peligros, defendernos. Las emociones son algo visceral. Se generan en una parte del cerebro más profunda, la parte del sistema límbico y la amígdala. Y en realidad, cuando uno se siente llevado por una emoción, es algo que realmente se expresa hasta físicamente, con sudoración, palpitaciones. Uno lo nota, que cuando una emoción nos invade, como puede ser la ira, como puede ser el miedo, todo el cuerpo reacciona, todo el cuerpo se pone en marcha. Las emociones tienen un desarrollo, por lo general, en el que se activan por algo que vivimos y tienen un pico, ¿no? O sea, son como una especie de ola, van aumentando y hasta llegar a un máximo, y desde ese máximo luego ya baja y desaparece. Es decir, al contrario que los sentimientos, las emociones son algo poco procesado, no hay un proceso cognitivo detrás de la emoción y son
como he dicho, pues breves en su duración. Si es que somos capaces de aguantarlas, claro. El problema es cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Y esto no quiere decir que no saquemos el mensaje que nos trae esa emoción. Pero ¿de qué sirve que yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a mí me ha pasado, aunque no he llegado, bueno, vamos a empezar con el ejemplo, que sería estar trabajando en la urgencia, ¿no? Y llevar pues 12 horas de guardia y que te llegue un paciente y te irrite o quizás incluso hasta te provoque, ¿verdad? Estás cansado, cansada, no puedes ya más y encima van y te tocan ahí en las partes que más te duelen. Tienes ganas de gritarle, tienes ganas de mandarle a su casa y decirle, oye, váyase usted por la puerta y no pienso atenderle, ¿verdad? Pero en ese momento hace falta este control de la corteza, de la razón, en el que decimos, reconducimos esa emoción y a pesar de yo sentir ira, a pesar de yo sentir que estoy enfadada, salgo de ese momento, de esa situación, me saco para conseguir un objetivo mayor. Obviamente yo no quiero tener problemas en cuanto a mi formación, no quiero que me acaben echando del hospital y sé que aunque le eche la bronca a este paciente no va a servir para absolutamente nada porque a este hombre tampoco le voy a volver a ver y bueno, porque tampoco son maneras, ¿no? Entonces es muy importante que aprendamos a controlar, a ser nosotros los que decidimos en la emoción. Y esa capacidad de decisión o de gobierno, más bien dicho, no debe ser algo impuesto. Es algo que se hace desde la razón y el procesar. Implicamos a nuestra corteza, a nuestra parte más superior del cerebro que tanto ha tardado en desarrollarse y que es capaz de analizar las consecuencias a largo plazo de ciertos comportamientos, es capaz de tener en cuenta cosas como valores o como, bueno, pues objetivos que tenga uno a largo plazo, que obviamente, aunque pensemos que no, deben influir a cómo nos comportamos y cómo reaccionamos en nuestras emociones. Hay muchísima dificultad en el manejo de la ira, sobre todo. Hicimos un episodio en el podcast acerca de las emociones complicadas y varios de vosotros me dejasteis en los comentarios que la ira es sin duda lo que más os cuesta manejar. La ira, realmente, el que la has sentido alguna vez de forma intensa, y yo lo puedo comprender porque a mí también me pasa, es que nos consume, es que nos saca de nuestras casillas, nos niebla la visión y te hace perder muy rápido los papeles. Actuar desde esta emoción nos hace muchísimo daño y tanto a nosotras mismas como a otros, ¿no? O sea, muchísimas pacientes con trastorno límite de la personalidad tienen un problema muy grande con precisamente esto, con el manejo de sus emociones, con la inteligencia emocional. Porque llegan a ciertos puntos en los que sienten tanta intensidad de emoción que no son capaces más que expresarla en forma de autolesiones o intentos suicidas, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que intentemos en el momento del pico de la emoción, ya sea ira, ya sea miedo, no actuar. Porque realmente lo que va a haber es una reacción casi física y que te va a alejar con gran seguridad de muchas de las cosas que tú te estás proponiendo. Entonces, date un paso hacia atrás. Intenta, pues si estás en una discusión, ir a otra habitación, salir del contacto con esa persona, respirar, tranquilizar, volver al parasimpático, ¿no? Que
que es esto de que se calme el proceso fisiológico al fin y al cabo, para una vez hayas surcado esa ola de emoción, seas capaz de razonar y saber cómo realmente tú quieres actuar. Pero no en base a, pues eso, ya he dicho, un impulso, no en base a algo instintivo, por así decirlo, sino ya en base a algo más construido, a algo más humano. Porque lo bonito de la inteligencia emocional es que es algo humano, es que es algo que es nuestro, es algo que nos define. Nos diferencia de los animales o del resto de seres vivos, que somos capaces de controlar o gobernar, mejor dicho, esa emoción. Por supuesto, es súper importante, si queremos ser capaces de hacer esto, autoconocernos, saber quiénes somos, saber cómo sentimos, cómo reaccionamos, saber identificar esas emociones que no son lo mismo que los sentimientos, puesto los sentimientos es algo ya procesado mentalmente. Saber conocerte, porque de esa manera vas a entender cómo tú reaccionas a ciertas emociones. Y por último, no frustrarse, no darse por vencido. Esto no es una, entre comillas, batalla, o esto no es un entrenamiento de 2 días y ya luego soy aquí la mujer más zen de toda la comunidad. No, esto no es así. Esto es para toda la vida. Esto es para siempre y hasta el último día tendré dificultades con esto porque a mí también me pasa. Porque yo también me dejo llevar por mis emociones y siempre somos capaces de ver lo mejor una vez ha pasado la situación. Entonces, revisa cosas que te pasen en el día a día para identificar precisamente esos puntos gatillo que te impiden permanecer presente, que te impiden utilizar tu raciocinio. Y no porque éste tenga que dominar, recuérdalo. Tus emociones son importantes, pero no porque yo esté iracunda significa que tenga que agredir a nadie ni que tenga que autolesionarme para ser capaz de expresar mi emoción. Busca otras formas de expresarla, busca otras formas de ser fiel a ti mismo. Espero que este episodio te haya gustado. Déjame en los comentarios si te gustaría saber más de inteligencia emocional, de emociones básicas, identificar emociones, o otros problemas que te gustaría que tratásemos en el podcast. Y si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por haber pasado este ratito conmigo. Suscríbete o deja un rating si te ha gustado este episodio. No te olvides de compartirlo con alguien al que creas que le puede ayudar. También puedes encontrarme en Instagram como La Neurona Consciente. Con esto me despido y hasta la semana que viene.